La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Grupo AICMA, y el equipo de educación en el riesgo de minas les brinda un afectuoso saludo y se complace en presentar a ustedes la norma técnica colombiana número 6481, conocida anteriormente como el Estándar Nacional de ERM. Esta presentación tiene tres propósitos fundamentales. El primero es dar a conocer la importancia y alcance de este documento como marco de acción para el desarrollo de actividades de ERM. Acciones que deberán desarrollarse según los principios, enfoques y criterios de calidad establecidos. El segundo es describir el contenido de la norma y su estructura. La idea no es desarrollar cada uno de los temas y conceptos que allí se encuentran, sino dar a conocer cómo está organizado el documento y qué información puede ser consultada. Finalmente, el tercer propósito es promover la norma técnica como un instrumento de consulta permanente que podrá aclarar muchas dudas a líderes de ERM de las organizaciones del sector y en general a diferentes actores AICMA. Entremos pues en materia. La primera parte de la norma nos presenta las generalidades del documento contenidas en varios apartes que nos arrojan datos muy interesantes que todos y todas debemos conocer. Por ejemplo, el prólogo nos cuenta que el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, ICONTEC, en convenio con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, comenzó en el año 2020 un proceso de normalización para la acción integral contra minas antipersonal, en el que todos los estándares hasta ahora trabajados fueron revisados bajo criterios de calidad, unidad y consulta pública. Esta última parte es muy importante, la consulta pública, porque implicó la revisión y aportes de organizaciones del sector de la ERM en la versión final del documento. Así, a través del Comité Técnico Nacional 613, esta norma técnica nacional de ERM queda ratificada el 16 de diciembre del año 2020. Por su parte, la introducción nos da una pista muy importante para determinar el nivel de cumplimiento de las acciones de ERM que se desarrollen en el territorio nacional y que debe ser muy tenido en cuenta para medir el grado de cumplimiento requerido. Es así que cuando en el documento alguna acción se antecede la palabra debe, esto indica que es un requisito mandatorio para cumplir la norma técnica. Cuando se encuentre en el texto el término debería, se entenderá como procesos, métodos o especificaciones de la ERM que componen las mejores prácticas y por tanto se recomienda que se haga de dicha manera. Y en donde nos encontremos el término puede, se entiende que es una práctica posible dentro de otras que también pueden llevarse a cabo sin que se incurra necesariamente en faltas a esta norma técnica. Finalmente, en el apartado de referencias normativas, se recuerda que la norma técnica de ERM está articulada con otras dos normas técnicas muy importantes, la 6469 y la 6485, relacionadas con la liberación de tierras y el glosario AICMA, respectivamente. Otros dos aspectos que resaltan la importancia de este documento tienen que ver con su objeto y campo de aplicación y también con las responsabilidades y obligaciones de los actores de la ERM en Colombia. Es de entenderse que esta norma establece los principios, orientaciones y lineamientos que rigen la educación en el riesgo de minas en nuestro país en cada una de las etapas del ciclo de proyectos. ¿Cuáles son esas etapas? Recordemos, evaluación de necesidades, capacidades y vulnerabilidades, planeación operativa, implementación y por supuesto el monitoreo y evaluación del proyecto o modelo de educación en el riesgo de minas. De otro lado, la norma establece las principales responsabilidades y también obligaciones que deben cumplir los actores que intervienen en la ERM en Colombia, comenzando por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que entre otras tareas tiene gestionar los recursos para la implementación del Plan Nacional de Educación en el Riesgo de Minas, coordinar y monitorear las acciones de ERM que se ejecutan en Colombia a través de los programas o mejor de los modelos establecidos.
asegurar que todas las acciones de ERM se desarrollen con calidad, aprobando los planes de mejoramiento y otorgando el reconocimiento de autorización o acreditación de las organizaciones del sector. Finalmente, centraliza y coordina la información sobre ERM, poniéndola, por supuesto, a disposición de las organizaciones. Para el caso de las organizaciones del sector, sus responsabilidades, entre otras tantas, son: primero, cumplir lo dispuesto en esta norma que estamos socializando ahora. Participar del proceso de aseguramiento de calidad, que implica obtener alguno de los dos reconocimientos mencionados, la autorización o la acreditación. Reportar oportunamente la información sobre su gestión al IMSMA, que es el Sistema de Información de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Participar también de los espacios de coordinación, especialmente la Mesa Nacional de ERM. Otro actor muy importante para nosotros es UNICEF, y encontramos dentro de sus responsabilidades las siguientes. Brinda apoyo técnico o brindar apoyo técnico a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y a las organizaciones del sector que así lo soliciten y requieran. Apoyar la gestión de conocimiento de la ERM y el desarrollo de los espacios de coordinación como la Mesa Nacional. Y contribuir en el diseño e implementación del sistema de gestión de calidad de la ERM en Colombia. Finalmente, el SENA, en articulación con la OACP, es responsable de certificar personas en la norma sectorial de competencia laboral. Una vez revisados estos aspectos generales de la norma técnica, que se encuentran en la primera parte del documento, que como hemos visto o como hemos mencionado son el prólogo, la introducción, el objeto y campo de aplicación de esta norma, las referencias normativas y las responsabilidades y obligaciones de los diferentes actores. Una vez revisada esta primera parte, que es muy importante, se presentan entonces a continuación cada uno de los contenidos temáticos que se encuentran en la norma técnica. Y vamos a hacer entonces énfasis en aquellos aspectos que han sido mejorados o que son novedosos en relación con la versión anterior. Veamos. En primer lugar, encontramos la definición de la ERM y sus componentes. Esta última versión tiene, por ejemplo, el concepto de sensibilización en ERM, que es muy utilizado en el sector. Este concepto es incluido y definido como aquellas actividades que buscan generar receptividad en los grupos de interés, como pueden ser, por ejemplo, las comunidades en riesgo, los líderes sociales, autoridades locales y organizaciones de base. ¿Sensibilizarlos en qué? Por supuesto, frente a los peligros asociados a la presencia de artefactos explosivos y a la importancia de realizar acciones que promuevan cambios de comportamiento y puedan estos diferentes actores comprometerse en la búsqueda de soluciones desde su quehacer particular. Por su parte, la definición de difusión de información pública brinda en esta versión de la norma una mayor información sobre los elementos mínimos para el diseño e implementación de una estrategia de comunicación y especifica los posibles canales en los que puede llevarse a cabo dicha estrategia. De igual forma, la definición de gestión del riesgo comunitario pues desarrolla más claramente cada una de las variables asociadas al riesgo, que cuáles son la amenaza, la vulnerabilidad, la capacidad, y explica cómo se concreta o materializa el desarrollo de capacidades a nivel tanto comunitario como familiar y organizacional en las zonas en las que se implementan los modelos de la educación en el riesgo de minas. En cuanto a los principios y enfoques, encontramos que estos últimos, los enfoques, incluyen dos novedades: el enfoque de género y el enfoque sensible al conflicto. El primero, aunque hace parte del enfoque diferencial, hace un especial énfasis en la comprensión de los atributos, que pueden ser entendidos como ideas, normas, comportamientos, que la sociedad le ha asignado a las personas dependiendo si son hombres o mujeres, y el valor y significado que a estos roles se les asigna.
Así, el enfoque de género busca entonces que los intereses, necesidades y prioridades de mujeres y hombres sean muy tenidos en cuenta en cada uno de los momentos establecidos en el ciclo de proyectos que ya revisamos. Y los vinculen, por supuesto, de manera equitativa para que no se profundicen las brechas existentes en este aspecto. Por su parte, el enfoque sensible al conflicto pues está muy articulado al enfoque de acción sin daño. Pero en este caso, el actor humanitario debe tener la capacidad y habilidad de entender el contexto en el que opera cuando este contexto está especialmente marcado por el conflicto armado, cual es el caso de Colombia, evitando así los impactos negativos y maximizando los positivos en medio de la interacción o implementación del programa o modelo que se implemente, cuando justamente este modelo se desarrolla en zonas altamente afectadas por el conflicto armado. Continuando con el contenido temático de la norma, encontramos también la definición del enlace comunitario y su relación con la educación en el riesgo de minas. Vale la pena mencionar en este punto que la presente norma técnica brinda las diferencias prácticas entre lo que conocemos como enlace comunitario, rol de la ERM en las operaciones de desminado humanitario y liberación de tierras, y el modelo de ERM en desminado propiamente dicho, ya que si bien estos tres elementos están muy relacionados, vale la pena tener en cuenta sus diferencias que están claramente planteadas en el documento. Como se encontraba también en el antiguo estándar, hoy norma técnica nacional, se mencionan las obligaciones legales de impartir la ERM en Colombia. Estas obligaciones están básicamente relacionadas con la Convención de Ottawa. Finalmente, también se explica cuál es el rol o tarea fundamental de la ERM en los pilares AICMA, incluyendo para esta versión sus tareas particulares en dos componentes AICMA, gestión territorial y gestión de información. Así, en el documento encontraremos cuál es el papel que juega la educación al riesgo de minas en la liberación de tierras, la asistencia a víctimas, la gestión territorial y, por último, la gestión de información. Como ya se indicó, estos dos últimos, gestión territorial y gestión de información, son novedades que presenta la norma técnica. Después de mencionar estos elementos, en adelante encontraremos que en la norma técnica nacional 6481 se va a explicar lo que se debería y puede hacer en cada una de las fases del ciclo de proyectos que ya las nombramos y que recordaremos nuevamente. Estas fases son la evaluación de necesidades, capacidades y vulnerabilidades y en general la gestión de información necesaria para la toma de decisiones. En segundo lugar, la planeación operativa, ¿cierto? Con relación a todo lo que pudimos averiguar en la primera fase, eh, podremos tomar decisiones que nos permitan planear cuáles van a ser las actividades y los tiempos para realizarlas. La implementación, que es llevar a cabo todo eso que consignamos en la etapa anterior. Y por último, el monitoreo y evaluación. En la evaluación de necesidades, la norma indica cuál es el propósito de esta fase, cómo se debe implementar esa evaluación, cuáles son los principios que aplican para la recolección y análisis de datos que son obtenidos en esta fase. Por su parte, la planeación operativa explica cómo la fase anterior, es decir, la fase de evaluación, es el insumo fundamental para el diseño de la estrategia a implementar. Y del mismo modo, en este apartado se aclara y se hace énfasis en la importancia de los mensajes y materiales en la educación en el riesgo de minas. Por supuesto, nos presenta los criterios que deben ser tenidos en cuenta para su difusión. No olvidemos que ya contamos con una guía de lineamientos para el diseño de materiales que está actualizada y que hace parte de los anexos de esta norma técnica. De otro lado, la implementación de la ERM como una de las fases de proyecto da cuenta en la presente norma de las características generales de los modelos que están definidos y se deben implementar según las características de afectación de las comunidades. Muy importante señalar que sin importar cuál modelo se elija, la implementación se enmarca en la estructura del ciclo de proyectos
y en la aplicación de los enfoques y principios humanitarios que ya hemos revisado en esta presentación. En la siguiente diapositiva señalaremos cuáles son los modelos a través de los cuales se implementa la ARM en el país. Y finalmente, como la última fase del ciclo de proyectos, pues se nos explica la etapa de monitoreo y evaluación. La norma entonces indica cómo se debe desarrollar un sistema de monitoreo para los proyectos o modelos que se implementan. Indica también cuáles son los aspectos claves que deben ser monitoreados y evaluados y cuándo es recomendable, cuáles son los momentos recomendables para aplicar una evaluación y especialmente qué uso se le puede dar a los resultados obtenidos en la misma. Bien, y como se indicó anteriormente, pues aquí vamos a presentarles entonces cuáles son los modelos bajo los cuales se implementa la educación en el riesgo de minas en Colombia, que estaban indicados también en esa fase de, del ciclo de proyectos que conocemos como implementación. Entonces tenemos, por supuesto, el modelo de educación en el riesgo de minas en situaciones de emergencia, en ámbito educativo y educación en el riesgo de minas en liberación de tierras o en el marco de las operaciones de desminado humanitario. También en la norma señalan que hay un esquema de respuesta rápida y se explica como una medida extraordinaria que busca que una situación de emergencia súbita pueda ser atendida y se promuevan acciones inmediatas de educación en el riesgo de minas para reducir la pérdida de vidas, por supuesto, y los riesgos ocasionados por los artefactos explosivos. Este esquema de respuesta rápida hace parte del modelo de DRM en emergencias. No es entendido como una forma independiente o como un modelo, sino como parte del modelo de ERM en situaciones de emergencia. Otro de los temas incluidos en la norma, por demás muy importante para todas las organizaciones del sector, es la gestión de la calidad en la ERM. En este apartado se presenta la definición de este proceso y se aclara que la gestión de la calidad se desarrolla tanto a nivel interno como externo de la organización. Y también nos indica cuáles son los espacios a través de los cuales se concreta la gestión de la calidad en la ARM, a saber, acreditación y o autorización de organizaciones, certificación de personas, acompañamiento a los planes de mejoramiento y gestión del conocimiento. Por último, se establece como principal instancia de coordinación la Mesa Nacional de ERM, cuyos principales objetivos son compartir información y conocimiento sobre la ERM, coordinar acciones en territorio, diseñar y promover la aplicación del Plan Nacional de ERM, reflexionar colectivamente y proponer procedimientos, reglas, estructuras e instrumentos técnicos y conceptuales aplicables a las metodologías y materiales de la educación en el riesgo de minas. ¿Quiénes participan en esta instancia? Por supuesto, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, agencias de cooperación y entidades gubernamentales del orden nacional o local. Y aquí encontramos los anexos que hacen parte de esta norma y que pueden encontrarlos en la página web. Los tres modelos, por supuesto, encontraremos los documentos que hacen referencia a cada uno de los modelos que ya mencionamos, junto con los formatos que deben ser diligenciados en cada uno. También encontraremos la norma sectorial de competencia laboral en ERM que se realiza en articulación con el SENA, la guía en lineamientos para materiales que está actualizada y que ya mencionaba antes, y la ruta pedagógica. Vale la pena decir que en el anterior estándar encontrábamos los mensajes contenidos allí mismo. Ahora, la ruta pedagógica, sus lecciones y mensajes se encuentran como un documento aparte que conforman también los anexos de la norma. Estos son entonces los principales contenidos que encontraremos en la norma técnica. Esperamos que sea un documento de consulta permanente, que sea útil para ustedes en el quehacer en los territorios y agradecemos especialmente la difusión, la divulgación que hagan
de esta norma técnica en cada uno de los espacios de capacitación y de formación que tengan en sus organizaciones. Un abrazo muy grande y hasta una próxima oportunidad.